Muy buenos días. Pues bueno, primeramente quisiera agradecer la invitación de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, la participación de este coloquio, también al Colegio del Estado de Nuevo León, al doctor Manuel Garza. Y pues bueno, vamos a empezar los temas de hoy. Como decía el doctor Garza, pues vamos a empezar desde las bases de qué es lo que tenemos que pensar cuando a nuestro consultorio llega un paciente con uveitis, cómo es la forma de abordarlo, de interrogarlo, de qué estudios le tenemos que pedir y por lo tanto de la manera como quisiéramos tratarlo. Para esto vamos a hacer una pequeña mesa redonda en la cual quisiera invitar al doctor Manuel Garza León. El doctor Manuel Garza es médico cirujano egresado de la Universidad de Monterrey. Estudió oftalmología también en la Asociación para Evitar la Ceguera, donde hizo su subespecialidad en córnea y en enfermedades inflamatorias oculares, y actualmente participa muy activamente en la Fundación Destellos de Luz. Quisiera también pedirle al doctor Alejandro Rodríguez que pase, por favor. El doctor Alejandro Rodríguez es médico egresado del Tecnológico de Monterrey. Hizo su subespecialidad en enfermedades inflamatorias oculares en Massachusetts con el doctor Stephen Foster y actualmente es titular del servicio de inmunología en el Tecnológico. Y también, por favor, al doctor José Antonio Unzueta Medina. El doctor Unzueta es egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Hizo también la especialidad en enfermedades inflamatorias oculares en la Asociación para Evitar la Ceguera en México y actualmente está en el Hospital Cima en Chihuahua. Muy bien, entonces, pues vamos a empezar. Yo quisiera que nos platicaran un poquito respecto a esto. En su práctica diaria, ¿cuáles consideran que son las principales causas de enfermedades inflamatorias a la que el oftalmólogo general o al oftalmólogo no especialista en enfermedades inflamatorias puede enfrentarse? Buenos días. Bueno, lo primero que habría que atender es de que hoy en día, en promedio, entre el 30 y el 50% de todas las uveitis, más tendiendo hacia el 30%, son idiopáticas en lo general. Cualquier paciente que venga con inflamación intraocular, tenemos alrededor de 3 de cada 10 que, a final de cuentas, aún lo estudiemos correctamente, tal vez no encontremos el diagnóstico definitivo. Dentro de los pacientes, en cuanto a su frecuencia, los más comunes son las uveitis anteriores. El 50% son más o menos en promedio las uveitis anteriores. El resto se dividen entre posteriores, panoveitis y finalmente las intermedias, en diferentes porcentajes según el tipo de consulta que se tenga, según, desafortunadamente, estudios epidemiológicos de incidencias donde tengamos datos fidedignos es muy difícil de obtener. Hoy en día hay muy pocos estudios, sigue siendo el estudio de Savoie en Francia como que la base, y ese se hizo hace más de 30 años. Y entonces, a final de cuentas, eso nos limita mucho porque los patrones de referencia a los pacientes es muy variable de un lugar a otro. Entonces, pero si tenemos eso en primera intención, yo creo que es bastante útil. Y hablar de causas, pues a lo mejor creo que vamos a mostrar ahorita algunas tablas para ver esto, ¿verdad? Gracias. Doctor Garza, aquí es igual, uveitis anterior es lo que más ve usted. Sí, yo creo que como dice Alejandro, uveitis anterior, enfermedades de la superficie ocular, también vemos frecuentemente epiescleritis, escleritis, y en menor medida las uveitis posteriores, panoveitis, y las uveitis intermedia a nivel oftalmólogo general. Sí, también, perdón, buenos días, estoy para complementar, y como lo dijo el doctor Rodríguez, también dependiendo de donde nos encontremos, por ejemplo, dentro de las uveitis posteriores, la más frecuente encontramos a la toxoplasmosis, y por ejemplo, yo que estoy en Chihuahua, desde que me regresé, que hace 6 años, desde que acabé la subespecialidad, desde que me regresé, he visto dos toxoplasmosis en Chihuahua. Entonces también eso es muy importante, la situación geográfica en donde se encuentren los pacientes, y como ya mencionaron también los doctores,
en la práctica, en mi práctica, los más frecuentes son las uveitis anteriores, las idiopáticas y posteriormente las panuveitis yo veo bastante y uveitis intermedias. Correcto, muchas gracias. Efectivamente, debemos de considerar cuál es la situación geográfica en la que nos estamos ubicando para de alguna manera poder determinar a qué es lo que nos vamos a enfrentar. Aquí hay una tabla, pues a lo mejor un poquito pesadita, pero realmente nada más es para que usted se den cuenta. Esta es una colección de datos que de hecho hizo el doctor Manuel Garza, en la cual publican datos específicamente en niños. Estos son causas de uveitis en los niños. Y si se fijan, pues bueno, la gran mayoría de los estudios coinciden en que las uveitis anteriores son las más frecuentes. Sin embargo, en lugares como en Israel, las uveitis intermedias en niños y en algunos estudios en Estados Unidos son las uveitis posteriores. Ellos dicen que las uveitis más frecuentes en los niños es la artritis juvenil idiopática, la uveitis anterior idiopática, la pars planitis y la toxoplasmosis. En México, entonces, doctores, en base a su experiencia y comparado con la literatura, consideran que podríamos pensar igual, es lo mismo las presentaciones en nuestros niños, es lo mismo en un hombre que en una mujer. No, yo creo que hay diferencias importantes en los grupos poblacionales en muchos aspectos. Edad es muy importante como un factor de diferenciación entre las patologías que se ven. No es lo mismo las patologías en niños que en adultos, en adultos jóvenes que en adultos mayores. Por ejemplo, en los adultos mayores hay mucho más tendencia hacia síndromes de enmascaramiento, hacia patologías más crónicas. En el adulto joven es más frecuente uveitis, algunas con factores de riesgo, como la sífilis, por ejemplo, las relacionadas con el virus de inmunodeficiencia humana, y las parsplanitis, obviamente, al igual que en los niños, con mucho mayor frecuencia vemos parsplanitis, sobre todo, al menos en mi medio yo creo que vemos mucho más parsplanitis que uveitis intermedias aún idiopáticas u otras variantes relacionadas con herpes, relacionadas con otro tipo de patologías que pudieran verse también durante la infancia, artritis juvenil idiopática, etc. Por otro lado, es bien importante también categorizar entre lo que decía la doctora Espinosa, entre hombres y mujeres. Hay diferencias sustanciales entre hombres y mujeres en grupos poblacionales, dependiendo también de la base. Por ejemplo, nosotros en lo particular vemos mucho más mujeres con síndrome de Coyonay-Harada que hombres. Es alguna tendencia muy significativa hacia las mujeres. Enfermedades, algunas coroiditis posteriores, como coroiditis multifocal y panuveitis, también son muy cargadas hacia las mujeres. En el caso de enfermedades relacionadas con enfermedades desmielinizantes, como pacientes que tienen uveitis intermedias y esclerosis múltiple, también es hacia mujeres, lupus, y por otro lado en los hombres, pues espondilitis anquilosantes, toxoplasmosis. Entonces sí hay diferencias. Gracias. ¿Alguien más? Yo creo que uno de los diagnósticos que a veces se nos pasa y en niños es frecuente son las asociadas a herpes. Yo veo muchos pacientes con herpes, tanto a nivel corneal, pero también con una uveitis herpética, y es un diagnóstico que frecuentemente se nos pasa. Y en niños, como decía Alejandro, pars planitis, uveitis intermedia también es muy frecuente, y los pacientes que vemos con toxoplasmosis, la mayor parte de ellos están inactivas y el paciente no viene por un cuadro inflamatorio, sino por las secuelas de un cuadro muchas veces prenatal y con estrabismo, malagudeza visual o alguna otra causa. Entonces, de las toxoplasmosis que vemos, la inmensa mayoría en los niños son toxoplasmosis inactivas, diferente a los adultos, donde generalmente viene el paciente por un proceso activo. Correcto. Y entonces, de acuerdo al género, ya dijimos que pueda ser diferente en hombres que en mujeres, que pueda ser diferente en el niño, en el adulto, en el anciano, y depende del tipo de localización en que estemos viendo la uveitis, en qué enfermedades sistémicas deberíamos de pensar. Bueno, también dependiendo de la localización de la inflamación, por ejemplo, con respecto a las uveitis anteriores, como ya mencionamos, el 50%, entre el 30 y 50% de las uveitis anteriores son
idiopáticas. Las que le siguen son las relacionadas al HLA-B27, como es la espondilitis anquilosante o las artritis reactivas, y estas son más frecuentes en hombres, ¿sí? Más frecuentes en hombres que en mujeres. En cuanto a las uveitis intermedias, la más, en mi medio, lo más frecuente que yo veo en niños es la paspanitis, que por definición es idiopática, y lo que he visto también es un poquito más a la tendencia al género masculino, o sea, niños, más frecuente en niños que en niñas. En cuanto a las uveitis posteriores, la más común, como ya lo mencionamos ahorita, es la toxoplasmosis, y ahí pues básicamente no hay diferencia entre ambos sexos. Y dentro de las panuveitis, lo que más veo yo es el síndrome de BKH, y como lo mencionó el doctor Rodríguez, más frecuente en mujeres. Sí, nada más puntualizar que buscando enfermedades sistémicas hay varios factores específicos que nos hacen pensar en escrutinar al paciente más allá de que sea una causa primaria ocular la que produce la inflamación. Hay varias situaciones, por ejemplo, todos los pacientes que tienen uveitis crónicas, los pacientes que tienen enfermedad bilateral, son pacientes que hay que buscar enfermedades sistémicas. Pacientes que evidentemente a un cuestionario dirigido de interrogación de aparatos y sistemas muestren algunos rasgos que nos puedan orientar hacia la posibilidad de que haya una enfermedad sistémica detrás del proceso inflamatorio ocular. Y específicamente, como decía el doctor Unzueta, en los pacientes que tienen uveitis anterior, sí hay que dividir los que son HLA-27 positivos o portadores de este marcador. Existe una variante que es la forma inespecífica de espondilotropatía en la que la paciente o el paciente tiene una sacroileitis casi siempre subclínica y más bien inflamación articular periférica asimétrica, y son portadores del HLA-27 y se comportan estereotipadamente igual que los que tienen espondilitis anquilosante, artritis reactiva, artritis psoriásica y algunos pacientes que tienen enfermedad inflamatoria intestinal, y ahí el predominio de mujeres es muy acentuado. Entonces son más mujeres que hombres, no siendo espondilitis anquilosante. A veces se comete el error de diagnosticarlos como espondilitis anquilosante y es una espondilotropatía específica. Gracias. Yo creo que lo que se ha publicado en adultos en la literatura mexicana pues coincide un poco con lo que estamos platicando ahorita. Estos son estudios que han hecho varios especialistas en enfermedades inflamatorias aquí en el país. Y bueno, pues probablemente esto es, aparte de lo que ya se comentó, lo que tendríamos que pensar. Este es un cuadro también que hace la doctora Lucelena Concha. Ella está en la Asociación para Evitar la Ceguera en México, donde probablemente sea un centro de uveitis pues de los más importantes en el país. Y de acuerdo a no tanto al género, sino a la edad, estos son los diagnósticos que ellos encuentran y que por lo tanto también tendríamos que pensar. Definitivamente las uveitis idiopáticas son las más importantes, pero bueno, siempre es importante también buscar qué es lo que pudiera estar por ahí de manera secundaria o primaria, haciendo que nuestro paciente tenga una inflamación, y tenemos que buscar. Siempre hemos escuchado que a todo paciente con uveitis hay que descartar la posibilidad de sífilis y tuberculosis, porque son grandes imitadoras. Todo puede ser tuberculosis y todo puede ser sífilis. Entonces, quisiera yo preguntar, ¿con qué frecuencia realmente encontramos sífilis y tuberculosis en nuestros pacientes con uveitis? ¿Realmente es necesario hacerle a todos estudios para sífilis y tuberculosis? Y si es así, ¿cómo realmente podríamos confirmar el diagnóstico? Por ejemplo, para tuberculosis, ¿un PPD realmente es muy útil? Bueno, yo creo que hay que estudiar a la sífilis y la tuberculosis por dos razones. La primera es porque puede ser la causa del proceso inflamatorio. Sin embargo, también es importante porque algunos de nuestros pacientes, cerca del 30-40%, van a requerir un tratamiento inmunosupresor fuerte, y entonces esos pacientes, si además de tener la uveitis, que pudieran tener una uveitis de cualquier tipo, tienen tuberculosis o tienen sífilis, pues requieren tratamiento para esa enfermedad.
realmente como causa de la uveitis, la tuberculosis debe de ser el 1 al 5% a lo máximo. En mi experiencia es más o menos el 1%, sin embargo, yo tengo más o menos un 7% de pacientes que tienen un PPD positivo, a los que se les hace el estudio de cuantiferón TB Gold, que es a lo que tengo acceso, y que nos puede diferenciar el PPD de que sea positivo por la vacuna o por haber estado en contacto con la micobacteria de la tuberculosis, aunque no diferencia entre una tuberculosis latente y una tuberculosis activa, pero esa es la forma en que nosotros los abordamos, y a esos pacientes, junto con el tratamiento para su uveitis, reciben un tratamiento para tuberculosis con el objetivo de evitar que se reactive la tuberculosis. Y la sífilis, pues eso va a depender mucho de qué tipo de pacientes veamos, porque sabemos, por ejemplo, que los pacientes VIH positivo tienen mucha mayor prevalencia de sífilis. De hecho, el tener sífilis es un factor de riesgo para la infección de VIH y viceversa. Entonces, yo sí veo pues una buena cantidad de pacientes con VIH, y entonces la prevalencia de sífilis en mi consulta es un poquito más alta. Sin embargo, si no se ve en este grupo de pacientes, la prevalencia de sífilis debe ser también muy baja, pero debe de estudiarse, no, les digo, no nada más para hacer el diagnóstico, sino para el tratamiento. Y yo creo que es muy importante para conocer las prevalencias de estas dos patologías, la población que se tenga como pacientes. O sea, yo tengo la particularidad de tener 3 diferentes tipos de pacientes poblacionales: gente de un estatus económico muy alto, consulta totalmente privada; gente que es de lo más humilde que pueda haber, pacientes que vemos de la Secretaría de Salud; y una población intermedia, que es una clínica de atención que tenemos también de calidad, pero al final de cuentas la población es mucho más intermedia. Y evidentemente que, como dice el doctor Garza, varía muchísimo la prevalencia entre un lugar y otro. Los pacientes de alto riesgo siempre hay que considerarlos. En el caso de la tuberculosis no hay propiamente un alto riesgo, salvo los que son de COMB positivo, pero al final de cuentas todos los demás pueden ser desde niños hasta adultos mayores. Y en el caso de la sífilis, pues evidentemente, como dice el doctor Garza, pacientes que son inmunocomprometidos por VIH, o pacientes adultos jóvenes, promiscuos, etcétera, hay que investigar sobre sífilis. Es bien importante, cuando se investiga para sífilis, diferenciar el tipo de prueba serológica que se emplea. Hay pruebas no treponémicas y pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas no son específicas para sífilis y no dan un diagnóstico definitivo de sífilis. Tienen muchas reacciones cruzadas, falsos positivos y falsos negativos, con otras patologías que no tienen nada que ver con sífilis. Entonces, pruebas como RPR, las pruebas rápidas de Reginas, o el BDRL, la prueba venérea, no son específicas, son pruebas no treponémicas. Aquí lo que hay que hacer, si estamos persiguiendo el diagnóstico de sífilis, es hacer una prueba treponémica. Aquí en México, lo que pueden conseguir como pruebas treponémicas son básicamente 2: el anticuerpo fluorinado en contra del treponema pálido, que es el FTA-ABS, es una prueba que se practica con bastante regularidad por laboratorios de buena calidad o de buen prestigio. Y la otra es el MHATP, que es la microhemoglutinación contra el treponema pallidum, que también es una forma distinta de observar serológicamente anticuerpos en contra del propio treponema por medio de una prueba de microhemoglutinación. Por ejemplo, aquí en Monterrey en particular, la gente que está por acá, Laboratorios Moreira, que es uno de los que más llevan a cabo estas pruebas, por muchos años llevó a cabo el estudio de FTA-ABS, y hoy en día lo ha cambiado por el MHATP. El MHATP se utiliza mucho en Europa, sobre todo en Francia, en Inglaterra, y tiene más o menos los mismos rangos de especificidad y sensibilidad que el FTA-ABS. Y es importante saber qué es lo que estamos solicitando. Y en el caso de la tuberculosis, nomás recordar que existen poblaciones en México, dependiendo de la edad, del año en que hayan nacido, que fueron vacunados con el bacilo de Calmette-Guerin, que tienen la BCG. Entonces, si tienes BCG positiva, como en mi caso particular, en los 60, 70 se vacunó a todo el mundo. Luego después se dejó en la práctica privada, no por la Secretaría de Salud, pero en la práctica privada los pediatras no los vacunaban, les hacían PPDs seriados cada año. Entonces hay una población por ahí que nunca fue vacunada con BCG. Entonces tienen que ustedes buscar la cicatriz. El paciente nunca sabe, ni se acuerda de nada, ni va a traer su cartilla de vacunación. Tienen que ir a buscar la cicatriz en el hombro derecho principalmente de la BCG. Si es positivo en el PPD, tiene que por lo menos triplificar la induración, no el eritema, sino la pápula, la induración, hasta 30 milímetros en diámetro o mayor,
a las 72 horas, más o menos, para poder determinar si es positivo, me refiero reactivo. Y aún así es muy inespecífico, como hace el doctor Garza. Y en el caso de las IGRAS, las pruebas, estas son ensayos pues, no tan nuevos, pero relativamente nuevos, que para los que ustedes no saben, lo que busca es los niveles de interferón gamma en sangre, que se liberan por la formación de granulomas en el paciente que tiene tuberculosis. Entonces se mide en los niveles de interferón gamma por diferentes pruebas, las dos más utilizadas mundialmente de forma clínica, que se pueden pedir en casi cualquier laboratorio serio, se los hace y si no lo mandan a Estados Unidos, son básicamente las pruebas de cuantiferón. Una es en el tubo y la otra es el T-spot. Y una u otra tienen ciertas diferencias en cuanto a cómo tienen los niveles de especificidad o sensibilidad. Muchas gracias. Y nada más para recalcar, bueno, como ya lo mencionaron los doctores, la incidencia es baja, afortunadamente, de estas enfermedades, pero aquí lo importante es que estas dos entidades nos pueden hacer cualquier espectro de inflamación intraocular. Entonces, por eso es y como dice el doctor Garza, en algunos pacientes vamos a inmunodeprimir para el tratamiento, entonces es muy importante descartar este tipo de enfermedades o de infección. Perfecto. Todo el mundo, cuando nos llega un paciente con uveitis, como que quisiéramos que no hubiera llegado, ¿verdad? Porque a veces es difícil entender qué es lo que está pasando, qué es lo que vamos a hacer con él. Y por lo tanto, como que tenemos la tendencia a decir, mire, pues usted tiene uveitis, sin ponerle nombres y apellidos, pero a lo mejor para saber cómo se llama su uveitis y cómo se apellida, vamos a pedirle una serie de exámenes de laboratorio. Y entonces tenemos la tendencia de decir, se va a ir al laboratorio a hacer esto, y regresa con los resultados para saber que está positivo y por lo tanto a lo mejor clasificar así su enfermedad. Respecto a esto, entonces, existe realmente una batería inicial de exámenes de laboratorio, la cual yo le deba de pedir a todo paciente con una enfermedad ocular que vea por primera vez. Bueno, aquí va a depender del tipo de uveitis y también si es niño, si es adulto, si es hombre o si es mujer. Generalmente, si es una uveitis, si es un adulto con una uveitis anterior, es el primer episodio. Ahí no pedimos estudios. Si es adulto, primer episodio, se da tratamiento para desinflamarlo, y si hay recurrencia o si no funciona el tratamiento, o sea, se continúa con la inflamación, entonces ya podemos pedir estudios. Generalmente si es una uveitis anterior, si es un hombre, bueno, igual descartar sífilis y tuberculosis, y probablemente en este caso pedir un HLA-B27. Obviamente todo esto va a depender de la clínica, de nuestra historia clínica y del interrogatorio. En una escleritis, por ejemplo, también si es hombre o si es mujer, bueno, si es un hombre y depende del interrogatorio, podemos pedir estudios encaminados a granulomatosis de Wegener, ¿sí? O si es una mujer, bueno, podemos pensar que a lo mejor puede ser una artritis reumatoide, entonces ahí los estudios que vamos a pedir obviamente va a ser diferente, pero así como a todos los pacientes hay que pedirle esto, pues no es así como una cosa. Yo creo que si hay algo que le podemos pedir a todos los pacientes son exámenes generales para ver cómo está su condición de salud, o sea, una biometría hemática por completo, un perfil bioquímico, un examen general de orina. Eso a todos los pacientes nos va a servir tanto para darnos una idea de su estado de salud como para monitorizar los efectos adversos de los medicamentos que vamos a utilizar y saber qué medicamentos podemos o no utilizar. Esos serían los únicos que a mi juicio se pueden pedir o se deben de pedir a todos los pacientes. Otros pacientes a los que se les debe de pedir estudios siempre o tratar de encontrar una causa son a todos los niños, a todos los pacientes con uveitis posterior o panuveitis, ya que estas tienen un mayor riesgo de pérdida visual severa. Entonces, yo creo que esos grupos son los que sí requieren siempre un estudio, y los demás van a estar basados en, sobre todo, el interrogatorio de aparatos y sistemas y en una clasificación adecuada de nuestro paciente para saber qué tipo de uveitis tiene. Eso nos podría orientar. Correcto. Y por último, ¿en qué casos debo apoyarme en especialistas de otras áreas? Es decir, no un especialista en enfermedades inflamatorias, sino en un reumatólogo, en un pediatra, en un infectólogo.
¿Y cuándo debo de referir a mi paciente con el especialista en enfermedades inflamatorias? Bueno, yo creo que este es un punto muy importante. Lo primero, con respecto a otras especialidades, el principal problema que se tiene en el manejo multidisciplinario de esos pacientes es lo que México cojea por todos lados, que es la falta de trabajo en equipo. Normalmente, cuando la experiencia que al menos hemos tenido en estas situaciones es que muchos de nosotros como oftalmólogos generales vemos un paciente con inflamación ocular y como decía ahorita el doctor Garza, bueno, pues, ¿qué le pido? ¿Qué hago? Siempre lo primero que pensamos es en pedir estudios de laboratorio y yo creo que ese es el primer error que cometemos. Debemos de primero tratar de diferenciar si el paciente puede tener una enfermedad inflamatoria primaria ocular, en la cual ustedes no requieren un solo estudio de laboratorio para diagnosticar lo que está pasando, y después decidir a aquellos pacientes que están en riesgo de tener una enfermedad asociada, ahí sí empezar a escrutinar desde la historia clínica, como decía el doctor Unzueta, desde tener un cuestionario dirigido de aparatos y sistemas, en el cual tengan ustedes signos o síntomas clave que les oriente por dónde están las cosas, y luego empezar a dirigir el escrutinio. Una vez que tienen esto, la comunicación con un reumatólogo, con un inmunólogo clínico, con un pediatra, con un médico internista, con un infectólogo, es muy compleja. Pero tenemos que intentarlo, porque lo que hacen y lo que hemos visto que se hace es, se ve al paciente, se envía al reumatólogo y dice, pues tiene una uveitis y no me preguntes más, tú haz lo que tú quieras con el paciente. Y eso lo vemos todos los días. Y es tristísimo, porque llega el paciente con el reumatólogo no sabe qué hacer, empieza a pedir una bola de pruebas pensando él que pues, va a buscar una forma de uveitis y le pide ANCAS y le pide le pide péptido cíclico citrulinado y le pide no sé qué otra prueba, y la uveitis no tiene nada que ver con lo que el doctor está tratando de buscar. Entonces la comunicación es muy importante. Y yo al principio, cuando llegué acá, lo hacía a través de cartas, y las cartas no servían de nada. Entonces lo que sirve mejor, en mi opinión, es una llamada telefónica, hablar con el doctor, estoy buscando esto, estoy viendo esto, sospecho esto, por favor, ¿podría apoyarme con esto? ¿Verdad? ¿Podría ayudarme a hacer una valoración, a ver usted qué opina, a ver qué encuentra? Inclusive sospecho que podría tener tal o cual cosa, que es el ejercicio que vamos a hacer toda esta mañana, tratar de llegar al punto en el que ustedes le puedan ayudar a ese médico con el cual van a interactuar para que tenga las bases de lo que es lo que va a buscar, porque si no estamos dándole palos a una piñata con una venda en los ojos, ¿verdad? No le vamos a pegar nunca. Y eso es lo que vemos todo el tiempo. Entonces, el paciente viene con pruebas que no tienen ningún sentido, un gasto de dinero que no tiene sentido, y al final de cuentas están las mismas. Entonces, eso es muy importante. La relación interdisciplinaria es compleja, hay que entender esto, hay que tener mucha comunicación directa con el doctor con el que hablen, porque si no va a fallar, créanme que va a fracasar y no van a lograr nada. Pero se debe hacer siempre que se sospeche una enfermedad sistémica de índole reumático, de índole infeccioso, sistémico me refiero. Entonces van al infectólogo, van al reumatólogo, al inmunólogo clínico, buscar a alguien que tengan confianza que también se preste, porque muchos de estos especialistas en realidad no les interesa mucho la parte ocular o la menosprecian mucho, la minimizan increíblemente y dicen, no, pues es el ojito, pues es más importante que cualquier articulación que me enseñes. Entonces eso es muy importante entenderlo y a veces ellos se ofenden cuando uno les habla en estos términos, pero esa es la verdad. Entonces tenemos que cambiar eso y en nosotros está lograr ese puente de comunicación para que eso funcione. Muy bien, pues entonces vamos a revisar una serie de casos clínicos en la que pues justamente vamos a hacer este ejercicio que dice el doctor Rodríguez de intentar llegar a un abordaje correcto, a un diagnóstico y a un manejo correcto de nuestros pacientes.